Hola, me llamo Bruno. En realidad empecé este video sin guión, sin nada. La verdad que solo prendí la cámara y ya, aunque llevo como 2 minutos sin hablar. ¿Por qué hice esto? Básicamente me copa hacer videos. Me copa, con mis amigos tengo un podcast, hablamos, hacemos, bueno, claramente videos, aparte de boludear. Y nada, me di cuenta de que me gusta esto de grabarme, pero no tengo cancha, no tengo experiencia. Entonces dije, bueno, ¿cómo consigo más experiencia? Grabándome. Porque claro, o sea, las cosas es estar. Pónganle, antes empezábamos los directos, hacíamos directos y estábamos en Discord. Entonces, claro, está bien, hay una camarita grabándome, pero yo ni me veía, yo estaba con ellos, eh, hablaba y los veía a ellos, entonces, claro, es como que yo, mis 5 de pelota, claramente, pero esto es diferente, o sea, no estoy en directo, soy yo hablando a una cámara que por suerte me estoy viendo yo en el reflejo, pero si no, si es una cámara en la que no me veo, yo ahí no, es diferente, ¿no? Así que nada, solamente empecé esto como para practicar y ver qué onda, la verdad, o sea, cómo uno aprende a grabarse y grabando, cómo uno aprende cosas y haciendo cosas justamente. Así que veamos qué sale, vamos qué sale. Yo la verdad que no tengo ganas de editar esto, realmente, más allá de unos cortes, poner una que otra imagen ilustrativa o algo así y abrir esta botella si es que puedo. Pero básicamente sería grabar cosas, grabarme hablando, básicamente. No es más que eso. Sí, que grabando, todo está grabado. Pero sería eso, básicamente. ¿De qué va a consistir esto? Como dije, hablando de boludeces, lo que se me venga a la mente. Porque sí, miren, ese es mi perro. Hey, Ballín. Bueno, le saluda con su nalga. Me he dado cuenta que yo me he comprado una cámara hace tal que un año, la verdad, la tengo que hacer service, la verdad que no sé usarla, honestamente, no sé usarla, tengo que seguir haciendo cursos de fotografía. Yo he estudiado producción audiovisual, o sea que algo sé de esto, pero no sé usar cámara. ¿Por qué dirán? Básicamente porque empecé la carrera en pandemia. Entonces al empezar la bendita carrera en pandemia, no puedes ir a la facultad, no puedes ir a usar una cámara porque no puedes salir de casa, básicamente. Entonces nunca tuve experiencia de usar una cámara. Y cuando la tuve, ya me dio un poco de cagazo, honestamente. Así que dije, bueno, me compro una y practico. Nunca practiqué. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empecé mi proyecto con mis amigos del podcast, fuimos a eventos. Entonces yo iba con la cámara esta que me compré, sin saber usarla claramente. Pero hay un momento, o sea, varios momentos en los que uno literalmente lo ven con una cámara ahí colgando en el cuello y dicen, bueno, ¿cómo va a pasar? Pasá, grabá. Porque ya asumen que sos prensa. Asumen que sos alguien importante o alguien que va a hacer contenido. Entonces es un golazo, honestamente, porque creo que también se ha normalizado muchísimo eso de hacer contenido, de ser prensa. Bueno, ser prensa ya es algo que ya estaba ahí normalizado, pero realmente es muy fácil entrar a lugares y tener cierto, no estatus, pero sí tener como un acceso, una llave a acceder a ciertos lugares en los que no podrías acceder si vas, no sé, con un celu, ponele, o no vas con eso, claramente. Creo que es más importante una cámara que un gafete de prensa, honestamente. Y es para pensar eso. Entonces, claro, yo con la cámara puedo ir a un montón de lugares, o incluso he ido a eventos en los que tendría que haber pagado y no he pagado, porque simplemente me han visto con la cámara y dicen, ah, bueno, listo, ese de prensa no paga. Es un golazo eso, honestamente. Entonces, eso está bueno. O sea, ahora obviamente está la cámara, puedes sacar fotos, puedes grabar videos, podés ver, podés hacer ese tipo de contenido, pero yo netamente estoy hablando de la cámara como símbolo de un estatus, ¿no es cierto? Y eso es muy curioso, honestamente. Aparte, a ver, honestamente, puede haber personas que llegan a ver este video que pueden verlo, comentar o lo que sea, y que capaz que me están escuchando, capaz que ya llevo no sé cuánto, 6 7 minutos, hablando y ya me están escuchando. Cosa que si no tuviese yo, si yo no estuviese hablando al frente de una cámara, ni bola me darían, porque eso también es una realidad, o sea, la gente le presta más atención a alguien hablando frente a una cámara que a alguien que lo tenés ahí al frente frente, y es una realidad, es una realidad. ¿Cuántos de nosotros no podemos estar en una charla? Bueno, yo sí, creo que sí puedo, creo. Hablando con alguien sin pensar en el teléfono, o sin tenerlo en la mano, o sin decir, che, me llegó este mensaje o no, uno está más al pendiente de el dispositivo que tiene que lo que tiene al frente.
realmente, a esa persona, ese paisaje, ese momento realmente en el que uno está viviendo. Y creo que se ha perdido mucho eso por culpa del teléfono. El estar en el momento, estar presente. Creo que es importante también. O sea, es muy difícil. Últimamente también he estado meditando mucho. No han sido meditaciones de 10 ni 20 minutos, ni en pedo, no aguanto tanto todavía. Pero 5 minutos meditando, me di cuenta que, wow, son 5 minutos en los que uno está ahí sin nada, sin dispositivos, sin nada, sin ruido. Y es difícil. Pero uno también le va agarrando el gusto. Y uno va como enfocándose en otras cosas o encarando esto de formas diferentes. Y es como que yo antes dormía con el teléfono al lado mío, cargándolo toda la noche, viendo si me daba un mensaje o no, y ahora estoy ahí. Es más, casi que ni lo quiero tener en mi habitación. O sea, si fuera por mí lo revolvería y lo estaría usando realmente. Pero una realidad es que también es un dispositivo, una herramienta que uno quiera que no, hay que usarla. Hay que usarla para el trabajo, para contactar con sus compañeros, y uno no puede no tener el teléfono, lamentablemente. Es muy complicado de decir, bueno, voy a disponer un día de mi semana sin usar dispositivo. Aunque uno quisiera, no podría hacerlo, porque inevitablemente está o ese sujeto diciéndole, hey, hay que hacer esto o aquello, o uno está esperando un mensaje de tal, no sé, el jefe, pónganle ejemplo. Entonces como que no puedo, no puedo porque si no respondo en este momento, no estaría haciendo mi laburo. Y no estoy hablando netamente de trabajos en los que sean los días de la semana o ese tipo de trabajo. No, uno se quiere hacer proyectos también. Es muy complicado el hecho de coordinar los tiempos o desprenderse del teléfono. Quizás se puede hacer, honestamente. Yo estoy hablando desde mi punto, desde mi lugar, en el que no he logrado hacer eso claramente. Sí me encantaría un montón el hecho de tener un día de mi semana en el que no uso el teléfono. Eso para mí es importante. Pero todavía no sé si se puede. No sé si yo puedo hacerlo realmente. Esa es mi pregunta. Si alguien lo puede hacer, buenísimo. Yo creo que eso es lo que también ayuda un montón. El hacer esa limpieza de dispositivos, de pantalla. O sea, también el estar ahí 1, 2 horas antes de dormir sin el teléfono cambió un montón, cambió un montón. Me ha pasado mucho que he estado ahí ya durmiendo y todo re tranquilo y me llegó un mensaje. Abro y veo eso. Y después me meto a Instagram y a TikTok porque, claro, me llegó un mensaje de que reaccionaron a tal mensaje que mandé. O tal creador de contenido subió tal video, ¿no es cierto? Y eso, claro, yo digo, bueno, veo ese mensaje y llevo al otro, y voy al otro, y lo otro, el otro, el otro, el otro. Y ya llevo 1 hora en la que estoy con el teléfono, 1 hora que perdí de sueño, básicamente. Y también se me fue el sueño. Es 1 hora que no es que ya está, invertí en el teléfono en ver eso, y después me duermo ahí de una. No, 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 no. O sea, acá que uno reconcilie el sueño, no. Cuesta, cuesta. O sea, y uno pierde ya horas de sueño y ya está ahí con las ojeras, la ve básicamente. ¿Y qué? ¿Y qué? Entonces ese es el tema. Los dispositivos tecnológicos están buenos. O sea, como les digo, abren muchas puertas a ciertos lugares, pero también hay que saber controlarlo, hay que darse el tiempo de no usarlos, porque también normalizamos un montón de cosas con eso. El hecho de estar ahí comiendo y viendo el teléfono, o cada uno viendo su pantalla, o el estar hablando con alguien pero no estar presente en la conversación, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Así que nada, bueno, yo estoy usando el teléfono ahora como para cambiar. O sea, ahora en las mañanas voy a estar al pedo básicamente, así que dije, bueno, me gusta estar ocupado, me gusta hacer contenido, al menos para el proyecto que tengo con mis amigos. Dije, bueno, veamos lo mío, no voy a invertir tanto tiempo en esto, honestamente, solamente es como hablar de ciertas cosas y de descargar, pero sería eso nomás. Es Rayín. Ay, no quiere venir. Entonces tampoco le voy a mandar mucho tiempo al editar videos, este tipo de videos, solamente voy a hacer yo hablando y listo, al menos una vez por semana. Es como la meta que me he puesto para hacer.
también como para soltar un poco la cámara y estar hablando así más tranquilamente. Me falta un poco de cancha, honestamente, y me gustaría desenvolverme y hablar de ciertas cosas que no podría hablar en otro lado. Cosas que pasan por mi cabeza, básicamente, o cosas que yo planteo de forma, al menos de mi manera, ciertas cuestiones. Y creo que eso está bueno, también el abrir un debate sobre ciertas cuestiones, como póngale que les menciono, esto de los dispositivos, qué cosas buenas, qué cosas malas ven con esto. Así que nada, es como un mini proyecto, un mini objetivo o algo que estoy haciendo como para darle un poco de sentido a este tiempo extra que tengo en las mañanas ahora. Así que nada, es más, me acabo de comprar una AROLED como para grabar esto, porque ya tenía una AROLED yo. Tenía una AROLED. Pero ¿qué pasa? El AROLED tiene un ganchito para poner el teléfono y yo lo tiré al bendito AROLED. Entonces solamente para poner el gancho este me compré un AROLED. O sea, sí, traté de arreglar las cosas, pero no se pudo. Así que nada, estoy ahí estrenando AROLED. Obviamente no está prendido, o sea, están viendo que me está dando el sol ahí de costado, básicamente. Es más, hace frío. Hace frío, pero el sol está muy lindo y acá no corre viento. Así que eso es un golazo también. ¿Qué más? Ahí está mi perro, están viendo ese repancho. Hey, Rayín, toma, vení. Vení. Hey, vení. Mira la cámara. Ay, cosita bonita. Miren, hey, qué bonito. A ver si puedo bajar un poco la cámara. Hey, vení. Oh, vení. Se hace el tímido ahora. Hey. Hola. Hey, vení. Así que bueno, se me fue el encuadre que había hecho, pero ya vieron a mi perrito. Así que nada, eso, básicamente. Voy a seguir subiendo videos una vez por semana al menos. A ver qué onda, a ver qué sale. Aparte de que lo estrené el teléfono. Bueno, compré hace un... No, desde febrero que tengo este teléfono y casi nunca he grabado. Está fachera la cámara, honestamente. Es más, pegó mucho mejor que en persona. Así que, wow, manso laburo de la cámara. Así que nada, para darle un uso a las cosas, ¿no? Y para practicar, qué sé yo. Así que bueno, es eso. Espero que les haya gustado. Y si alguien está viendo que quiere comentar algo, buenísimo, mejor que mejor. Así que bueno, tengan buen día, buena semana. Chau, chau.